Una cosa quiero dejar clara desde el principio. Esta conferencia no enseña rituales, no revela secretos, no reemplaza casa, padrino, madrina, linaje, ni fundamento. No es consulta. Es una apertura de pensamiento, una forma de mirar Ifá como arquitectura de destino, carácter y responsabilidad. Y precisamente por eso puedo ir más profundo, porque cuando hablamos de Ifá muchas veces caemos en una mirada de urgencia. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo encima? ¿Quién me bloquea? ¿Qué trabajo necesito? ¿Qué camino se me abre? Esas preguntas existen, no las niego. La vida duele. La gente busca respuestas cuando no sabe qué más hacer. Pero si una tradición tan profunda como Ifá se reduce solo a emergencia, miedo, consulta y solución rápido, algo se pierde. Se pierde la arquitectura, se pierde la inteligencia, se pierde la forma profunda que Ifá tiene para mirar la vida. Ifá no vino solamente a decirte qué va a pasar. Ifá vino a mostrarte qué estructura está gobernando tu vida. Una respuesta puede calmarte por un día, pero una arquitectura puede cambiar la forma en que entiendes tu existencia. Por eso esta conferencia se llama La arquitectura del destino. Y la pregunta que va a sostener todo lo que vamos a hablar hoy es esta: ¿qué parte de mi vida actual todavía no puede sostener el destino que digo querer? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, porque muchas veces no estamos bloqueados solamente porque algo afuera no nos deja. A veces estamos desordenados frente al camino que decimos querer, y esa diferencia cambia todo. Ifá puro empieza ahí, no en el espectáculo, no en el secreto, no en la curiosidad vacía. Empieza cuando dejamos de preguntar solo ¿qué me va a pasar? Y empezamos a preguntar ¿qué estructura en mí necesita ser vista? ¿Qué patrón estoy repitiendo? ¿Qué carácter exige el camino que digo querer? ¿Qué parte de mi vida todavía no puede sostener el iré que estoy pidiendo? Aquí aparece una frase madre: no basta con pedir iré, hay que volverse una casa donde el iré pueda quedarse. Esa frase no es motivación, es estructura. Porque si algo bueno llega a tu vida, pero no hay carácter para sostenerlo, puedes perderlo, deformarlo o convertirlo en otra repetición. Entonces, el problema no siempre es que el destino no llegó. A veces llegó una parte, pero no encontró dónde asentarse. No encontró orden, no encontró madurez, no encontró disciplina, no encontró una persona lista para sostenerlo. Y esto no se dice para culpar, se dice para despertar.
porque el despertar real no es sentirse elegido. El despertar real es empezar a hacerse responsable de la distancia entre lo que uno dice querer y lo que uno está dispuesto a transformar. Ahí empieza la conferencia. Ahí empieza IFA puro. ¿Qué parte de mi vida actual todavía no puede sostener el destino que digo querer? Para entrar en esto, primero tenemos que mirar una reducción común. A veces nos acercamos a IFA solamente cuando tenemos miedo, cuando algo duele, cuando una relación se rompe, cuando el dinero no alcanza, cuando sentimos que el camino no abre, cuando queremos saber quién tiene la culpa. Y eso es humano, no hay que burlarse de eso. Pero si toda nuestra relación con IFA nace desde la urgencia, entonces buscamos alivio, no transformación. Buscamos una respuesta rápida, no una estructura. Buscamos que algo se quite, pero no preguntamos qué debe ser comprendido. La mirada superficial pregunta: ¿qué hago para resolver esto? La mirada estructural pregunta: ¿qué revela esto sobre la forma en que estoy viviendo? La mirada superficial pregunta: ¿quién me bloquea? La mirada estructural pregunta: ¿qué está operando afuera y qué está operando dentro? La mirada superficial pregunta: ¿qué viene para mí? La mirada estructural pregunta: ¿desde qué carácter estoy caminando hacia eso que puede venir? Aquí no estamos negando lo externo, no estamos negando fuerzas, cargas, conflictos, sombras, consecuencias, ni realidades invisibles. Sería ingenuo. Pero tampoco podemos usar lo externo como excusa para no mirar lo interno. Si todo lo explicas desde fuera, nunca construyes dentro, y una persona sin estructura interna puede recibir ayuda y volverla a perder. Puede recibir una advertencia y volver a ignorarla. Puede recibir una oportunidad y deformarla con el mismo patrón que antes la detenía. Por eso IFA no puede ser reducido a una máquina de urgencias. IFA puede mirar la urgencia, sí, pero también mira la raíz. Y muchas veces la raíz no es cómoda. Puede ser carácter, puede ser miedo, puede ser desorden, puede ser repetición, puede ser soberbia, puede ser una herida convertida en identidad. Por eso esta conferencia no viene a darte una frase bonita, viene a ordenar una forma de mirar. Porque cuando cambias la forma de mirar, cambias la forma de preguntar. Y cuando cambias la forma de preguntar, empieza a aparecer otro tipo de respuesta. No toda respuesta profunda llega para calmarte. Algunas llegan para ubicarte. Y para ubicarnos tenemos que empezar por una palabra enorme: destino.
destino no significa que todo está escrito como una película fija, como si hubieras nacido con un guión cerrado. Vas a sufrir esto, vas a perder aquello, vas a terminar aquí y no hay nada que puedas hacer. Esa idea puede sonar profunda, pero muchas veces se convierte en cárcel. Porque si todo está cerrado, la persona deja de mirar sus decisiones, sus hábitos, su carácter y sus repeticiones. Y entonces llama destino a lo que tal vez era consecuencia. Pero también existe el error contrario, creer que destino significa todo lo que deseo es mi camino, todo lo que me atrae me pertenece, todo lo que siento intensamente viene de mi origen. No todo deseo viene de tu origen. A veces el deseo viene de una herida, a veces viene del ego, a veces viene de la comparación, a veces viene de la carencia, a veces viene de una parte de ti que quiere probar algo, a veces viene de un vacío que se disfrazó de llamado. Y si no distingues deseo, herida y orí, puedes pasar años persiguiendo algo que no era destino, sino compensación. Puedes llamar camino a lo que era ansiedad, puedes llamar amor a lo que era repetición, puedes llamar misión a lo que era necesidad de sentirte especial, puedes llamar bloqueo a lo que era advertencia. Por eso, destino no es solo lo que va a pasar, destino es una relación entre orí, carácter, patrón, decisión, responsabilidad y capacidad de sostener el camino. El destino no es solo una dirección, es una dirección que exige transformación. Una cosa es tener camino, otra cosa es estar preparado para caminarlo. Una cosa es recibir iré, otra cosa es volverse una casa donde el iré pueda quedarse. Una cosa es tener responsabilidad o posibilidad, otra cosa es tener el carácter para no destruirla. Entonces, la pregunta ya no es solamente ¿cuál es mi destino? La pregunta es ¿qué parte de mi vida actual no puede sostener el destino que digo querer? Porque tu destino no puede asentarse en una estructura que lo contradice. Si dices que quieres paz, pero alimentas conflicto, hay distancia. Si dices que quieres claridad, pero disfrutas la confusión, hay distancia. Si dices que quieres amor, pero amas desde la herida, hay distancia. Si dices que quieres prosperidad, pero no gobiernas tus actos, hay distancia. Si dices que quieres caminos espirituales, pero lo usas para inflar tu ego, hay distancia. Y esa distancia no se cierra con una frase, se cierra con verdad, con carácter, con repetición consistente. Por eso cuando hablamos de destino
desde Ifá puro, no hablamos de fantasía, hablamos de estructura. No preguntamos solo qué está escrito, preguntamos qué estoy sosteniendo, qué estoy repitiendo, qué estoy evitando, qué parte de mí está lista, qué parte de mí todavía destruye aquello que dice querer, porque hay caminos que no se abren solamente con deseo, hay caminos que se abren cuando la persona se vuelve capaz de sostenerlos. A veces el camino no está cerrado, a veces tú todavía no eres casa para ese camino. Y para mirar eso, tenemos que entrar a una palabra central: Ori. Ori. Cuando hablamos de Ori, no estamos hablando simplemente de mi cabeza, no estamos hablando de pensamiento positivo, no estamos hablando de ego espiritual, no estamos hablando de yo quiero esto, entonces eso es mi destino. Ori es más serio. Ori es dirección interna, es centro, es orientación profunda. Por eso una pregunta importante no es solo ¿qué quiero? La pregunta es ¿desde dónde estoy queriendo lo que quiero? Porque puedo querer desde Ori, pero también puedo querer desde miedo, desde herida, desde comparación, desde orgullo, desde carencia, desde vacío, desde necesidad de validación, desde una versión de mí que todavía no sanó, pero ya quiere decidir como si estuviera clara. Ahí empieza la confusión. Muchas veces no estamos siguiendo Ori, estamos siguiendo una herida que aprendió a hablar con lenguaje espiritual. No todo deseo viene de tu Ori. A veces lo que llamas destino es solo una herida buscando forma. El miedo habla, la herida habla, el ego habla, la ansiedad habla, la soledad habla, la necesidad de sentirse especial habla. Y si no aprendes a distinguir esas voces, puedes confundir tu Ori con cualquier cosa que haga ruido dentro de ti. Por eso Ori exige silencio, no silencio como ausencia de sonido, silencio como capacidad de no obedecer cada impulso, silencio como capacidad de preguntarte, ¿esto me ordena o me desordena? ¿Me devuelve centro o me fragmenta? ¿Me vuelve más responsable o más dependiente? ¿Me construye o solo me compensa? ¿Viene de mi verdad o de mi miedo? Ori no siempre grita, a veces Ori insiste. La herida grita, la ansiedad grita, el ego grita, pero Ori insiste, como una incomodidad profunda, como una dirección que no se va, como una verdad que permanece aunque nadie la aplauda, como una claridad que aparece mientras más te ordenas,
no mientras más te desesperas. La desesperación puede inventar caminos, el orden revela dirección y eso es importante. Ori no siempre te da lo que quieres, a veces te quita lo que estaba separando de ti. A veces Ori no dice, ve hacia allá, a veces dice, ya no puedes seguir aquí, y ese aquí no siempre es un lugar, a veces es una forma de vivir, una forma de amar, una forma de pedir, una forma de sufrir, una forma de justificarte, una forma de repetir, una forma de llamarle destino a lo que solo era costumbre. Por eso una señal de Ori no siempre es intensidad, a veces es coherencia. Y una persona cerca de Ori no necesariamente vive cómoda, pero vive más coherente. La comodidad puede adormecer, la coherencia despierta. Por eso Ifá puro vamos a trabajar una diferencia clave. No todo lo que duele está mal, no todo lo que calma está bien. A veces algo calma porque anestesia y a veces algo duele porque despierta. La pregunta no es solo ¿esto me hace sentir bien? La pregunta es ¿esto me acerca o me aleja de mi centro? Y aquí Ori se conecta con carácter, porque puedes tener una dirección interna, pero si no tienes carácter, no la sostienes. Puedes ver con claridad y aún así negociar con el desorden. Puedes saber qué debes hacer y no hacerlo. Puedes saber qué debes dejar y seguir volviendo. Entonces, Ori no puede separarse de carácter. Ori señala, pero el carácter sostiene. Y para entender esto, cómo se repite esas estructuras que nos acercan o nos alejan de Ori, tenemos que entrar en una palabra delicada, Odú. Quiero entrar a esta palabra con respeto. No estamos aquí para revelar lo que no corresponde. No estamos aquí para jugar a interpretar signos. No estamos aquí para sustituir estudios, mayores, casa, linaje, ni fundamento. Pero sí podemos ordenar la mente. Y una de las confusiones más grandes es reducir Odú a una etiqueta, como si fuera una placa espiritual. Yo soy tal cosa. Y con eso la persona cree que entendió, pero no. Odú no está para decorar tu identidad. Odú está para revelar el patrón que debes comprender. Una etiqueta nombra, un patrón lee. Una etiqueta puede alimentar ego. Un patrón revela responsabilidad. Por eso no basta con preguntar ¿qué soy? La pregunta más profunda es ¿qué repito? ¿Qué no veo? ¿Qué tensión me gobierna? ¿Qué responsabilidad me está mostrando la vida? ¿Qué carácter exige este camino? ¿Qué advertencia estoy ignorando? ¿Qué bendición no puedo sostener?
Cuando Odú se reduce a etiqueta, la persona se vuelve coleccionista de identidad, pero cuando Odú se entiende como patrón, la persona empieza a volverse responsable. No basta con saber el signo si no comprendes el patrón. No basta con comprender el patrón si no transformas la vida que lo repite. Por eso el conocimiento sin transformación puede convertirse en orgullo. Una persona puede saber palabras, puede repetir nombres, puede hablar de caminos, puede citar historias, puede decir términos, pero si su carácter sigue igual, su vida repite la misma estructura. Si sus decisiones contradicen lo que dice haber entendido, entonces ese conocimiento no se volvió camino, se volvió decoración. Y en Ifá puro no queremos decoración, queremos estructura. Odú no encierra, Odú revela. Revela para que la persona pueda ver. Revela para que pueda ordenar. Revela para que pueda cuidar sus bendiciones. Revela para que pueda obedecer advertencias. Revela para que puedas entender dónde su carácter se vuelve riesgo. Pero cuando una persona escucha algo sobre sus caminos, puede usarlo de dos maneras. Puede usarlo para responsabilizarse o puede usarlo para justificarse. Puede decir, ahora entiendo que debo trabajar. O puede decir, bueno, yo soy así. Y ahí hay una diferencia espiritual enorme. Ifá nos revela para que te excuses, revela para que despiertes. No revela para que digas, así soy, revela para que preguntes, ¿qué hago ahora con lo que me fue mostrado? Aquí aparece una fórmula central. Ori muestra dirección. Odú revela patrón. Carácter decide si esa dirección puede atravesar el patrón sin destruirse. Una persona puede tener dirección hacia estabilidad, pero su patrón destruye todo lo que requiere constancia, va a destruirlo. Puede tener dirección hacia servicio, pero si su patrón es ego, va a convertir el servicio en escenario. Puede tener dirección hacia claridad, pero si su patrón es drama, va a llamar intensidad a lo que solo era desorden. Puede tener dirección hacia prosperidad, pero si su patrón es dispersión, cada oportunidad se le vuelve ruido. Entonces no basta con decir, ese o este es mi destino. Hay que preguntar, ¿qué patrón en mí puede impedir que ese destino se exprese? Y no todo patrón es enemigo. Hay patrones que son dones. Hay inteligencias, hay sensibilidad, hay fuerza, hay liderazgo, hay palabra, hay capacidad espiritual. Pero incluso un don, si no tiene carácter, puede volverse peligroso. Una sensibilidad sin carácter puede volverse drama. Una inteligencia sin carácter puede volverse abuso. Una palabra poderosa sin carácter puede volverse daño. Una autoridad sin carácter
puede volverse tiranía. El problema no siempre es falta de don, a veces es falta de gobierno de ese don. Y ahí entramos al centro de esta conferencia: carácter. Ya llegamos al punto que muchas veces queremos evitar, porque es más fácil hablar de destino que hablar de carácter. Es más fácil hablar de Ori que mirar cómo vivimos. Es más fácil hablar de Odú que mirar qué repetimos. Es más fácil pedir Iré que preguntarnos si tenemos una vida donde ese Iré pueda quedarse. Y aquí está la frase madre: no basta con pedir Iré, hay que volverse una casa donde el Iré pueda quedarse. La bendición no solo necesita llegar, la bendición necesita encontrar casa. Y esa casa es el carácter. No es una persona perfecta, no alguien sin fallas, no alguien que ya lo resolvió todo, pero sí una estructura interna capaz de recibir, cuidar, sostener y no destruir lo que pidió. Muchas personas no pierden bendiciones porque la bendición no llegó, la pierden porque llegaron a una vida sin estructura. Recibieron oportunidades, recibieron advertencias, recibieron personas buenas, recibieron puertas abiertas, recibieron momentos de claridad, pero el carácter no pudo sostenerlo. Y entonces, cuando todo se perdió, dijeron: se cerró el camino. Tal vez el camino no se cerró solo, tal vez fue cerrado por desorden, soberbia, impulsividad, falta de disciplina, no escuchar, no cuidar, no transformar el patrón. No digo esto para negar fuerzas externas, no digo que todo dependa de uno, pero sí digo algo: una persona sin carácter puede convertir una bendición en problema, puede convertir una relación buena en un campo de guerra, puede convertir una oportunidad en ruido, puede convertir una responsabilidad en ego, puede convertir una puerta abierta en una caída, puede convertir el conocimiento en orgullo, puede convertir una tradición en identidad vacía. Por eso el carácter no es un detalle moral, el carácter es estructura espiritual, es la diferencia entre recibir y sostener, entre entender y encarnar, entre saber y vivir, entre pedir camino y caminarlo. Ifá puede mostrar el camino, pero no cambia por ti. Puede advertir, pero no puede obligarte a escuchar. Puede revelar patrón, pero no puede transformar tu carácter sin tu participación. La emoción abre la puerta, el carácter decide cruzarla. Y aquí quiero traer una escena humana. No una consulta, no una revelación personal,
una escena simple. Imagina a una persona que pide amor. Lo pide porque está cansada de relaciones rotas. Lo pide porque siente que su destino debería incluir una vida afectiva más estable. Un día aparece alguien sereno, alguien que no maltrata, alguien que no juega con su ansiedad, alguien que no la persigue ni la abandona, alguien que ofrece calma, pero esa calma no se parece a lo que su herida conoce. Entonces empieza a sospechar, empieza a probar, empieza a exigir señales, empieza a castigar silencios, empieza a provocar conflicto para sentir intensidad. Empieza a confundir paz con falta de amor y poco a poco destruye aquello que decía pedir. Después dice, el amor no me llega. Tal vez el amor sí llegó, lo que no encontró fue casa. Ori podía estar señalando dignidad y estabilidad. El patrón repetía abandono, control o miedo. El carácter necesitaba aprender a sostener calma sin convertirla en amenaza. El Iré pasó, pero no encontró estructura donde quedarse. Eso es mirar con arquitectura. No es culpar a la persona, es ubicar la estructura. Porque si no ve el patrón, la próxima vez llamará destino a la misma repetición. Ese ejemplo sirve para el amor, pero también sirve para prosperidad, para trabajo, para espiritualidad, para familia, para conocimiento. Alguien puede pedir prosperidad, pero tratar cada oportunidad con dispersión. Puede pedir claridad, pero sostener drama. Puede pedir camino espiritual, pero usarlo para inflar ego. Entonces, la pregunta vuelve. ¿Qué parte de mi vida actual todavía no puede sostener el destino que digo querer? Eso es carácter. No parecer bueno, no hacer teatro de virtud, no publicar frases profundas, no saberse términos. Carácter es cómo respondes cuando nadie te mira. ¿Qué haces cuando el deseo te jala? ¿Qué sostienes cuando la emoción baja? ¿Qué decides cuando tienes oportunidad de mentirte? ¿Cómo tratas lo que recibes? ¿Cómo cuidas lo que dices que amas? ¿Cómo obedeces una verdad que ya entendiste? El carácter se ve en la repetición, no en la emoción del momento. Una persona puede emocionarse con una clase, puede llorar, puede decir, esto me cambió. Pero la pregunta es, ¿qué haces después? ¿Qué cambias después? ¿Qué sostienes después? ¿Qué dejas de alimentar después? ¿Qué patrón empieza a interrumpir después? Porque una verdad que no modifica la vida se vuelve decoración. El carácter no empieza cuando ya eres perfecto, empieza cuando dejas de mentirte. Mientras una persona se miente, no hay camino real. Puede leer libros, puede tomar clases,
puede consultar, puede repetir frases, puede hablar de Ori, pero si sigue mintiéndose, no hay estructura, la mentira interna rompe la casa, y donde la casa está rota, el iré no puede quedarse. Entonces, ¿cómo empieza el carácter? Empieza con observación, donde me traiciono, donde digo sí cuando sé que es no, donde digo no porque tengo miedo de un sí que me exige crecer, donde uso la espiritualidad para no hacerme responsable, donde confundo intuición con impulso, donde llamo paciencia a mi miedo, donde llamo amor a mi dependencia, donde llamo destino a mi repetición. Estas preguntas no son para destruirte, son para ubicarte, porque una persona ubicada puede caminar, una persona que no se ubica solo gira. Y muchas veces la sensación de no avanzo viene de eso, no de falta de deseo, no de falta de potencial, sino falta de ubicación. Y Fa puro no va a alimentar la fantasía de solo piensa positivo. Pensar positivo sin carácter puede ser otra forma de huir. Tener fe sin responsabilidad puede ser otra forma de esperar que algo externo haga lo que uno no quiere ordenar. Soñar grande sin estructura puede ser una forma elegante de no mirar lo pequeño. Y lo pequeño importa. El destino grande se sostiene en actos pequeños. Una vida no se ordena solamente con grandes revelaciones, se ordena con decisiones repetidas, con hábitos, con límites, con lenguaje, con silencio, con disciplina, con corrección, con humildad, con obedecer lo que ya sabes que es verdad. Por eso hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Escuchar es recibir, obedecer es ordenar la vida según lo recibido. Y una tradición profunda no se honra solo escuchando, se honra transformando la forma de vivir. No todo el que escucha Ifá está caminando Ifá. Algunos escuchan, algunos repiten, algunos se emocionan, algunos consumen, pero caminar exige carácter. Y ahora podemos mirar una pregunta más íntima. ¿Dónde está mi vida real frente a mi Ori? Ya vimos que Ori señala, Odu revela patrón y carácter sostiene. Ahora la pregunta es, ¿dónde estoy yo realmente frente a mi Ori? No donde digo que estoy, no donde quisiera estar, no donde aparento estar, no donde mi ego cree estar. ¿Dónde está mi vida real frente a la dirección profunda que digo querer? Porque una persona puede hablar de destino y vivir lejos de su destino. Puede hablar de Ori y vivir traicionando su Ori. Puede hablar de claridad y vivir negociando confusión. Puede hablar de Ifá y usar a Ifá para no mirarse. Y esa distancia es una de las cosas que Ifá puro quiere revelar.
La distancia entre tu Ori y vida actual. Esa distancia no siempre se siente como dolor, a veces se siente como ruido, ansiedad, confusión, impulso, necesidad de validación, sensación de hacer mucho y no avanzar, cansancio de sostener una vida que por fuera funciona, pero por dentro no tiene centro. Una persona puede tener dinero y estar lejos de su Ori, puede tener pareja y estar lejos de su Ori, puede tener religión y estar lejos de su Ori, puede tener éxito y estar lejos de su Ori, porque cercanía a Ori no se mide solo por resultado externo, se mide por coherencia. La pregunta no es, ¿me está yendo bien? La pregunta es, ¿estoy viviendo con coherencia frente a mi Ori? Y si quieres mirar esa distancia, no preguntes solamente ¿qué quiero? Pregunta, ¿qué me ordena? No preguntes solamente ¿qué me atrae? Pregunta, ¿qué me devuelve? Centro. No preguntes solamente ¿qué me emociona? Pregunta, ¿qué me hace más responsable? Porque muchas cosas pueden encenderte por un momento y dejarte más lejos de ti. Pero lo que viene de Ori no solo enciende, también ordena. Y aquí aparece una pregunta fuerte. ¿Qué parte de mi vida actual necesita seguir desordenada para que yo no tenga que cambiar? A veces el desorden tiene beneficio, el caos puede dar excusa, la confusión puede evitar decisiones, el drama puede evitar silencio, la queja puede evitar responsabilidad, el enemigo externo puede evitar mirar el patrón interno. Hay personas que dicen, estoy confundido, pero no siempre están confundidas. A veces están evitando el costo de saber, porque saber te obliga, saber te compromete, saber te quita la comodidad de decir, no sabía. Y cuando Ori empieza a hablar, muchas veces lo primero que pierdes es la capacidad de seguir fingiendo que no sabes. Ya sabes. Sabes qué relación te apaga. Sabes qué hábito te rompe. Sabes qué ambiente te desordena. Sabes qué deseo no viene de tu centro. Sabes qué verdad llevas tiempo evitando. Sabes qué responsabilidad te está llamando. Pero saber no basta. Ahí entra el carácter. La distancia entre Ori y vida actual no se cierra cuando entiendes, se cierra cuando encarnas. Entender puede ser rápido, encarnar toma carácter. Puedes entender en una noche lo que te tomará años vivir con coherencia. Por eso la pregunta no es solo ¿qué entendí hoy? La pregunta es ¿qué hago con esto mañana? ¿Qué haces cuando se va la emoción? ¿Qué haces cuando vuelve el patrón? ¿Qué haces cuando nadie te mira? ¿Qué haces cuando la vida te ofrece otra vez la misma tentación? ¿Qué haces cuando tienes que elegir entre lo conocido que te destruye
y lo nuevo que te exige. Ahí se mide la distancia, no en lo que dices que entendiste, en lo que empiezas a vivir diferente. Y aquí hay algo importante. La distancia entre Ori y vida actual no siempre significa que estás perdido. A veces significa que estás en proceso. No es lo mismo estar perdido que estar siendo llamado a ordenar. No es lo mismo estar lejos que estar viendo la distancia por primera vez. El reconocimiento ya es una puerta, pero no es el camino completo. Ifa puro no quiere llevarte a culpa, quiere llevarte a responsabilidad. La culpa aplasta, la responsabilidad organiza. La culpa dice, estoy mal. La responsabilidad pregunta, ¿qué estructura necesito construir ahora? Entonces, cuando veas la distancia entre tu Ori y tu vida actual, no la uses para castigarte, úsala para ubicarte, porque una persona ubicada puede caminar. Ori no te acusa, Ori te llama. La acusación paraliza, el llamado organiza. Ori no te muestra distancia para destruirte, te muestra distancia para que puedas volver a centro, volver a dirección, volver a responsabilidad, volver a una forma de vida más coherente con lo que viniste a sostener. Pero volver no siempre es regresar a algo antiguo. A veces volver a Ori significa dejar de ser quien fuiste, dejar una identidad, dejar una excusa, dejar una relación con el dolor, dejar una forma de pedir, dejar una forma de amar, dejar una forma de huir, dejar una forma de interpretar la vida. A veces volver a Ori es avanzar hacia una versión de ti que todavía no conoces, pero que tu vida lleva tiempo pidiendo. Por eso el camino no siempre se siente como seguridad, a veces se siente como desinstalación, como si la vida empezara a desmontar una estructura falsa. Y ahí la persona se asusta porque cree que está perdiendo, pero quizás no está perdiendo, quizás está dejando de sostener una casa donde su Ori ya no podía respirar. Para empezar a cerrar esa distancia, no necesitas verlo todo, necesitas ubicar el próximo paso, un límite, un silencio, una renuncia, una conversación honesta, un hábito, una reparación, una decisión, una mentira menos, una excusa menos, un patrón interrumpido. No necesitas ver toda la escalera, necesitas saber cuál es el próximo escalón que tu carácter ya debe subir. Y para leer esa distancia necesitamos una inteligencia más amplia que el deseo, el miedo y la urgencia. Ahí entra Orunmila. Ya vimos la distancia entre Ori y vida actual. Ahora aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo se lee esa distancia? Porque si cada persona interpreta su vida solamente desde su deseo, desde su miedo, desde su herida o desde su ego, entonces no está leyendo, está confirmando lo que ya quería creer. La herida interpreta, el miedo interpreta, el ego interpreta, la ansiedad interpreta.
La necesidad interpreta, la desesperación interpreta, pero no todo lo que interpreta está viendo. A veces una persona no quiere verdad, quiere confirmación. Quieren que algo le diga, sí, sigue ahí, sí, esa persona es tu destino, sí, ese deseo viene de tu origen, sí, tú no tienes responsabilidad en esto, sí, todo viene de afuera. Y cuando la espiritualidad se usa solo para confirmar lo que el ego desea, deja de ser camino y se vuelve espejo torcido. Por eso hace falta otra inteligencia, una inteligencia que no se arrodille ante el capricho humano, una inteligencia que no se deje manipular por deseo, una inteligencia que pueda leer más allá de lo que la persona quiere escuchar. Ahí aparece Orunmila. Orunmila representa una inteligencia de lectura, una inteligencia que mira la vida desde un lugar más amplio que la emoción del momento, más amplio que la crisis, más amplio que el miedo, más amplio que la opinión, más amplio que el deseo, más amplio que el ego. Porque cuando estamos metidos en un problema, solemos mirar desde dentro del ruido, y desde dentro del ruido todo parece urgente, todo parece señal, todo parece destino, todo parece amenaza, todo parece bloqueo, todo parece confirmación. Pero Orunmila no lee desde la urgencia, lee desde estructura. La urgencia pregunta, ¿qué hago para resolver esto ahora? La estructura pregunta, ¿qué patrón produjo esto y qué responsabilidad aparece aquí? La urgencia pregunta, ¿eso es para mí? La estructura pregunta, ¿desde dónde lo quieres y qué fruto está dando en tu vida? La urgencia pregunta, ¿quién me bloquea? La estructura pregunta, ¿qué está operando afuera y qué está operando dentro? Eso es Orunmila como principio de lectura. No es respuesta rápida, no es confirmación de capricho, no es frase para calmar ansiedad. Una inteligencia capaz de mirar la arquitectura completa. Orunmila no viene a alimentar tu fantasía, viene a ayudarte a leer la realidad con más profundidad de la que tu ego puede tolerar, porque el ego quiere comodidad, la lectura profunda quiere verdad, el ego quiere que lo absuelvan, la lectura profunda pregunta por responsabilidad, el ego quiere tener razón, la lectura profunda muestra estructura, el ego quiere una explicación donde no tenga que cambiar, la lectura profunda muestra que debe ser transformado. Por eso Orunmila no puede reducirse a dime el futuro. Eso es una mirada pequeña. La pregunta más profunda es, ¿qué relación hay entre lo que está pasando, lo que repito, lo que elijo, lo que ignoro, lo que deseo y lo que mi Ori vino a ordenar? Porque el futuro sin estructura se vuelve entretenimiento. Una persona puede saber que algo viene y no estar preparada para sostenerlo. Puede saber que hay una oportunidad y desperdiciarla.
Puedes saber que hay una advertencia y negociar con ella. Puedes saber que hay una bendición cerca y no construir recipiente. Entonces el problema no era falta de información, era falta de transformación. Por eso una lectura profunda no solo informa, ubica, ordena, advierte, responsabiliza, a veces consuela, a veces incomoda, a veces contradice, a veces abre, a veces cierra. Y aquí hay que decir algo fuerte: una lectura verdadera no está para obedecer tu deseo, está para servir a la verdad. Y la verdad no siempre suena amable al principio. A veces la verdad parece límite, a veces parece espera, a veces parece renuncia, a veces parece no insistas ahí, a veces parece no es para ti, a veces parece eso sí es para ti, pero todavía no tienes carácter para sostenerlo. Eso no es castigo, eso es lectura. Orunmila no lee para que ganes una fantasía, lee para que puedas ubicarte frente a tu destino. Ubicarte. Esa palabra es importante porque muchas veces no necesitamos más emoción, necesitamos ubicación. No necesitamos más señales, necesitamos estructura. No necesitamos más frases, necesitamos saber dónde estamos parados, qué repetimos, qué evitamos, qué deseamos desde herida, qué confundimos con destino, qué responsabilidad estamos esquivando, qué bendición estamos desperdiciando. Entonces, cuando hablamos de Orunmila como inteligencia de lectura, estamos hablando de una forma de mirar que reúne varias capas: Ori, patrón, carácter, destino, consecuencia, elección, advertencia, posibilidad, responsabilidad. Nada de eso se mira por separado. Si miras solo destino, puedes caer en fatalismo. Si miras solo deseo, puedes caer en fantasía. Si miras solo carácter, puedes caer en culpa. Si miras solo fuerza externa, puedes caer en dependencia. Si miras solo interioridad, puedes negar lo visible. La lectura profunda integra, no reduce. Ifá es una arquitectura y Orunmila es principio de lectura dentro de esa arquitectura. Y aquí aparece el puente hacia Ifá puro como método, porque esta conferencia puede abrir la mirada, pero si quieres aprender a ordenar esa mirada, necesitas método, no solo emoción, no solo inspiración, no solo frases, método. Y aquí llegamos al punto donde todo se junta. Si Ori señala, si Odu revela patrón, si Orunmila lee distancia, si el carácter sostiene y si el Iré necesita una casa donde quedarse, entonces esta conferencia no puede terminar como emoción. Porque una emoción se siente hoy, pero un método se camina mañana. Una cosa es escuchar una verdad, otra cosa es tener estructura para vivirla. Eso es Ifá puro, no una colección de frases, no una curiosidad espiritual.
no una clase para jugar a secretos, una forma de ordenar la mirada, para distinguir deseo de dirección, herida de llamado, ruido de orí, etiqueta de patrón, información de camino. Porque hoy hay demasiadas piezas, videos, frases, opiniones, comentarios, miedos, promesas, gente diciendo cosas distintas. Y una persona puede consumir mucho y seguir sin mapa. Las piezas no bastan, hace falta mapa. Por eso esta conferencia fue una puerta, no la casa completa, una puerta. La conferencia abre, el método guía, los libros profundizan. Si hoy algo de esto te tocó, no lo conviertas solo en emoción, no digas solamente qué fuerte, no lo guardes como una frase bonita, haz algo más serio. Mira tu vida con esta pregunta: ¿qué parte de mi vida actual todavía no puede sostener el destino que digo querer? Ahí empieza el trabajo, no en el secreto, no en el espectáculo, no en la prisa, no en la fantasía. Empieza cuando una persona decide mirar con más verdad. Y si esta puerta te mostró que necesitabas método, entonces ya sabes cuál es el próximo paso. No tengo que empujarte, la propia pregunta te empuja. Porque cuando una verdad te ubica, ya no puedes volver a mirar tu vida igual. Puedes ignorarla, puedes posponerla, puedes decir después, pero algo dentro ya escuchó. Y cuando algo dentro escucha, el camino deja de ser curiosidad, se vuelve responsabilidad. Ifá no vino solo a mostrarte el camino, también vino a preguntarte quién tienes que volverte para caminarlo. Si esa pregunta se quedó contigo, entonces esta no fue una clase más, fue una puerta. Y si decides cruzarla, la biblioteca seguirá abierta. Ifá Puro apenas está comenzando. Bendiciones.